Lamentablemente también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. La Ciudad de México, esa jungla de concreto donde todo parece normal hasta que rascas la primera capa, amanecía con su rutina de siempre. El tráfico, los claxonazos, el humo que nunca descansa. Pero detrás de esa normalidad se cocinaba una operación que podía volar en 1000 pedazos el equilibrio podrido entre justicia y crimen. Las primeras palabras que debes escuchar son claras. Hoy vamos a revelar cómo Harfuch arrinconó a la jueza que liberaba narcos y lo que descubrió podría cambiar para siempre la historia del país. Ese es el abrebocas, ese es el aviso. Lo que parecía un operativo más contra un engranaje de corrupción judicial terminó siendo una grieta enorme en la estructura que protege a los cárteles desde lo más alto. El expediente que Omar García Harfuch tenía frente a él era demasiado limpio para ser coincidencia. 10 narcotraficantes liberados en menos de 4 meses, todos con expedientes armados con pruebas sólidas, todos caminando libres por tecnicismos absurdos, y en la firma de cada uno de esos expedientes aparecía el mismo nombre: Lorena Mendoza Soria, jueza federal con reputación intaseable. El comandante, sentado en su oficina del búnker de seguridad de la SSC, apenas movía el cigarro que se consumía en un cenicero metálico. Su mirada estaba clavada en las fotografías ampliadas que colgaban en el muro. Narcos sonriendo al salir de los juzgados, familias de víctimas llorando, abogados con trajes caros que parecían más cínicos que defensores. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien con poder estaba torciendo la balanza. Esto no es casualidad. Aquí hay mano negra y la vamos a arrancar de raíz, dijo Harfuch a su equipo. La idea era sencilla en papel: infiltrar el Tribunal Superior, vigilar a Mendoza Soria, documentar cada paso. Pero todos sabían que en la práctica era como caminar en un campo minado. Cada movimiento podía costar vidas. Desde hacía semanas, agentes encubiertos vigilaban el mismo tribunal de la colonia Doctores. El edificio, frío y gris, escondía secretos más oscuros que cualquier cárcel de alta seguridad. En la sala 217, donde la jueza presidía audiencias claves, ya había cámaras ocultas disfrazadas de detectores de humo. Y entre los asistentes de público, un veterano de la unidad anticorrupción, Sergio Calderón, se sentaba como si fuera un abogado novato tomando notas. Era lunes, 8:30 de la mañana. Afuera, sobre Niños Héroes, el ruido de la ciudad tapaba cualquier indicio de lo que estaba a punto de pasar. Los puestos de tamales y café de olla servían a burócratas y estudiantes ajenos al operativo que ya se desplegaba a su alrededor. Harfuch, desde una camioneta blindada estacionada a 3 cuadras, observaba cada movimiento a través de una pantalla conectada al sistema encubierto. Y entonces apareció ella, la jueza Mendoza Soria, impecable como siempre, bajando de un auto negro con chofer oficial. Traje oscuro, lentes que le daban un aire de autoridad y una seguridad en su andar que solo tienen quienes saben que el sistema los protege. Saludó con cortesía a los guardias y entró al edificio sin mirar a los costados. Lo que nadie en esa calle sabía era que ese día no se trataba solo de otra audiencia. Ese día, Harfuch había decidido apretar la trampa. La operación tenía nombre en clave: Mano Limpia. Pero dentro del equipo se le llamaba de otra manera: la apuesta suicida. Porque detener a una jueza federal en plena audiencia era dinamitar el propio sistema desde dentro. Harfuch lo sabía. Su jefe directo, el comandante Galindo, se lo advirtió: Omar, si te equivocas, no solo acabas tu carrera, acabas con la credibilidad de toda la corporación. Pero él ya estaba harto de los tecnicismos que soltaba criminales peores que animales. Y tenía algo que no podía ignorar: pruebas preliminares de que Mendoza Soria no recibía dinero, sino que cobraba en otra moneda, algo que nadie terminaba de descifrar. Mientras tanto, en las pantallas del centro de comando, los movimientos de la jueza eran seguidos como en una película de espías. Su rutina era exacta: llegar temprano, revisar expedientes con un café americano, dar clases improvisadas a sus asistentes sobre derecho penal. Todo en orden, demasiado en orden. Hasta que un detalle encendió las alarmas. Cada vez que estaba a punto de dictar una resolución polémica, la jueza repetía un gesto nervioso, casi imperceptible. Se ajustaba las gafas con la mano izquierda y miraba hacia la misma esquina de la sala. En esa esquina, según descubrió Calderón, siempre se sentaba un hombre distinto, pero con el mismo perfil: traje barato, corte militar, mirada perdida. Probablemente enlaces del cártel, verificando que el trato se cumpliera.
Fue en ese momento que Harfuch lo entendió. La sala 217 no era solo un tribunal, era un teatro, y la jueza era la protagonista de una obra escrita por alguien más. «Hoy la función se acaba», murmuró el comandante mientras apagaba el cigarro y se ajustaba el auriculario visible. Ese lunes, en el calendario del tribunal, aparecía un caso que podía volar todo en pedazos. La audiencia de Javier Olmedo, lugarteniente del cártel de Tamaulipas, detenido con media tonelada de cocaína. Si salía libre, quedaba claro que el sistema estaba podrido. Si la jueza se atrevía a firmar esa liberación, sería su último acto en el estrado. Afuera, en la colonia Doctores, nadie sospechaba que en cuestión de minutos estallaría un operativo que no solo pondría a prueba la valentía de Harfuch, sino también la resistencia de un sistema construido para proteger a los corruptos. A las 10:25 de la mañana, la sala 217 ya estaba casi llena. Un murmullo denso, como de colmena nerviosa, flotaba en el aire. Abogados con portafolios inflados, reporteros aburridos esperando carnada y funcionarios de bajo rango que ni siquiera sospechaban que estaban a punto de ser parte de la historia. En la primera fila, 3 hombres con aspecto anodino ocupaban posiciones estratégicas. Nadie se los dijo, pero todos sabían que no eran simples espectadores. Tenían la mirada fría de los halcones del cártel, acostumbrados a medir cada gesto del poder. Javier Olmedo, el lugarteniente, entró por la puerta lateral esposado, con una sonrisa torcida en la cara. Llevaba semanas repitiendo a quien quisiera escucharlo que saldría caminando como siempre. Esa sonrisa se clavó como un puñal en el estómago de Harfuch, que desde una camioneta a 3 calles monitoreaba la transmisión en vivo. Está demasiado confiado. Ya sabe que la jueza lo va a soltar, gruñó Sergio Calderón por el auricular, acomodado en medio del público, con el rostro serio y el traje mal entallado. A las 10:30 en punto, la puerta principal se abrió y entró Lorena Mendoza Soria. Su sola presencia imponía. Cabello recogido, toga negra impecable, lentes ajustados con la precisión de quien controla la sala y las vidas que pasan frente a ella. Subió al estrado sin mirar a nadie, pero el gesto automático no tardó. Se tocó las gafas y echó una mirada rápida hacia la esquina. Harfuch apretó la mandíbula. Ya no había duda. El fiscal Augusto Alarcón comenzó con su exposición. Había armado un caso sólido, evidencias balísticas, videos del decomiso, pruebas químicas que confirmaban la pureza de la cocaína, todo en regla. Pero, en cuanto el abogado defensor de Olmedo se levantó, la función cambió de tono. Con voz de engolada y sonrisa burlona, empezó a desgranar irregularidades. Que si la cadena de custodia, que si el cateo no había sido autorizado, que si la evidencia podía haber sido sembrada. Palabras gastadas, usadas 1000 veces por quienes saben cómo doblar el sistema. Y ahí vino lo esperado. La jueza interrumpió, se ajustó las gafas y con un tono seco soltó: este tribunal no puede ignorar la posibilidad de violaciones al debido proceso. El aire se congeló. Calderón, en su asiento, se llevó la mano al hombro izquierdo, señal de alerta máxima. En ese momento, Harfuch no lo dudó más. «Entramos, ahora». El crujido de la puerta lateral rompió la solemnidad de la sala 217. Todas las cabezas voltearon. El murmullo se convirtió en un silencio pesado cuando apareció la figura de Omar García Harfuch. Traje oscuro, mirada de acero, placa en mano. La jueza Mendoza Soria se quedó petrificada con el documento de liberación en la mano. Su rostro, que siempre había sido un muro impenetrable, por primera vez mostró sorpresa. Jueza Lorena Mendoza Soria, queda usted detenida por corrupción judicial y vínculos con el narcotráfico. La voz de Harfuch retumbó en la sala como una sentencia irrevocable. El abogado defensor de Olmedo intentó levantarse indignado, pero un agente encubierto ya le apuntaba discretamente con la mano lista sobre la pistola. El fiscal Alarcón, rojo de coraje, parecía no entender nada. Su caso sólido se estaba cayendo a pedazos, pero no por culpa de la defensa, sino porque el comandante había decidido reventar el teatro desde dentro. Los halcones en la primera fila se tensaron. Uno metió la mano al saco. Demasiado tarde. 3 encubiertos los redujeron con movimientos secos, sin dar espacio a un solo disparo. «Esto es un ultraje, una violación a la independencia judicial», gritó la jueza, aunque sus manos temblaban. Las cámaras de los reporteros comenzaron a disparar flashes. La escena era histórica. Un comandante federal arrestando en vivo a una jueza en pleno tribunal.
Harfuch caminó firme hacia el estrado. No parpadeaba, no dudaba. Cada paso era un golpe al sistema que había permitido que criminales caminaran libres. Calderón lo cubría por la derecha, mientras otros agentes aseguraban las 3 salidas de la sala. Tenemos pruebas, documentos y grabaciones que demuestran un patrón sistemático de liberaciones a miembros del cartel. El espectáculo se acabó. La jueza intentó recuperar la compostura, pero su mirada se delató. Un segundo, apenas un parpadeo, y se notó el miedo. El público comenzó a murmurar, algunos aplaudiendo, otros filmando con sus celulares. La prensa sabía que tenía la nota del año. Fue entonces cuando Mendoza Soria, esposada y escoltada hacia la salida, susurró algo apenas audible a Inés Guerrero, la periodista encubierta que grababa todo. Hay cosas que no entiendes, comandante. Si hablo, se derrumba medio país. La frase quedó flotando en el aire como dinamita sin detonar. Harfuch la escuchó y supo, en ese instante, que lo que había empezado como una operación anticorrupción acababa de transformarse en algo mucho más grande. El eco de los pasos resonaban en los pasillos del Tribunal Superior mientras la jueza Lorena Mendoza Soria era conducida entre 2 agentes encubiertos, sus manos esposadas, la toga ondeando como una bandera caída y su mirada dura, intentando mantener un orgullo que se desmoronaba a cada flash de las cámaras. La periodista Inés Guerrero iba a su lado, narrando en voz baja para la transmisión en vivo. No era solo una cobertura, era historia grabada en tiempo real. «México está viendo esto, en vivo», murmuró Calderón por el auricular mientras cubría la retaguardia con su mano en la pistola. El público que se había aglomerado en el tribunal no podía creer lo que veía. Algunos gritaban «justicia al fin», otros, más cautos, advertían que se trataba de un ataque a la independencia judicial. El país entero estaba dividido en segundos, antes incluso de que la jueza saliera del edificio. Al llegar al estacionamiento, la tensión escaló. 2 camionetas negras esperaban con motores encendidos rodeadas por elementos de la Guardia Nacional. El aire olía a gasolina caliente y a pólvora contenida. Un helicóptero sobrevolaba la zona. La jueza, en un gesto calculado, alzó la voz mientras la introducían en el vehículo blindado. «Están cometiendo un error histórico. Yo no soy el problema está mucho más arriba de mí». Las cámaras captaron la frase y, como pólvora, se propagó por noticieros y redes sociales. En segundos, la opinión pública estallaba. Hablaba por despecho o sabía algo que nadie más se atrevía a decir. Harfuch cerró la puerta del vehículo y se giró hacia Calderón. «Ya viste, no va a callarse, y si tiene razón, nos acaba de arrastrar a todos al ojo del huracán». El convoy se puso en marcha, custodiado por motocicletas de la Guardia Civil. Las sirenas no estaban encendidas, pero el ruido de los motores era suficiente para anunciar que algo enorme acababa de ocurrir en la capital. Dentro de la camioneta, la jueza respiraba hondo, mirando por la ventana blindada. No gritaba, no lloraba, parecía más una mujer que aceptaba un destino que ya había calculado. Y justo antes de llegar al centro de detención, soltó una frase que dejaría helado al propio Harfuch. «Comandante, si usted cree que me está arrestando a mí, no ha entendido nada. Soy la última muralla. Cuando caiga, lo que está detrás va a devorar al país entero». Harfuch no respondió, solo la observó, preguntándose si esas palabras eran un intento desesperado de manipulación o la verdad más peligrosa que había escuchado en su carrera. Ya en el centro de detención especializada, el protocolo fue implacable. La jueza fue despojada de su toga, registrada por personal femenino y confinada en una celda aislada con cámaras en cada esquina. A pesar de la humillación, mantenía un extraño aire de dignidad. Mientras tanto, Harfuch supervisaba personalmente el análisis de su maletín, ese accesorio de cuero negro que nunca soltaba. El equipo forense lo abrió bajo estrictos protocolos. Al principio, lo esperado: expedientes judiciales, apuntes de audiencias, sellos oficiales. Pero entre las carpetas apareció algo que nadie anticipaba: un compartimento oculto. El técnico forense miró a Harfuch con cautela. «Comandante, esto no estaba en la lista oficial». Dentro del compartimento había 3 sobres sellados con etiquetas escritas a mano. 1. San Fernando. 2. LS. 3. Castillo. El silencio en la sala fue absoluto. Harfuch tomó el sobre marcado como San Fernando y lo abrió con guantes. En su interior había fotografías inéditas de la masacre, copias de informes militares y un listado con nombres de funcionarios presuntamente implicados en el encubrimiento. Documentos que nunca habían visto la luz. El segundo sobre, LS, contenía anotaciones dispersas, reuniones secretas, códigos y una inicial repetida en todas las páginas: Leo Soto. Harfuch frunció el ceño. Ese nombre no figuraba en ningún expediente oficial.
El tercer sobre, Castillo, era dinamita pura. Extractos de conversaciones interceptadas, copias de transferencias bancarias y fotografías de un senador en funciones reunido con jefes del cártel. El mismo senador que semanas antes había encabezado un foro televisado contra la corrupción. Esto es gasolina en llamas, dijo Calderón, con la voz ronca al ver las pruebas. Harfuch guardó silencio unos segundos. Sabía que esa información no podía circular libremente. La pregunta no era qué hacer con ella, sino si el propio sistema estaba preparado para soportar el golpe. Mientras tanto, en redes sociales la etiqueta #jueza corrupta era tendencia nacional, pero otra empezaba a crecer con más fuerza, #lo que oculta la jueza. El país pedía respuestas y la única persona que las tenía estaba tras los barrotes, jugando todavía su propio ajedrez. La jueza Lorena Mendoza Soria se sentó frente a una mesa metálica iluminada por una lámpara fría que hacía brillar el sudor en su frente. 2 cámaras grababan desde ángulos distintos y del otro lado del vidrio polarizado observaban Harfuch, Sergio Calderón y el fiscal Alarcón. El silencio inicial fue asfixiante. Mendoza Soria clavó la mirada en sus uñas, como si ese detalle nimio fuera más importante que todo lo que la rodeaba. Fue Harfuch quien rompió la calma. Jueza Mendoza, lo que encontramos en su maletín puede derrumbar no solo su carrera, sino medio sistema. ¿Va a hablar aquí o prefiere que lo haga la prensa por usted? La jueza lo miró de frente. No había miedo, sino un reto velado en sus ojos. Comandante, si yo hablo, usted y yo no saldremos vivos de este edificio. ¿Está dispuesto a escuchar lo que nadie quiere oír? Harfuch no titubeó. Hable. La jueza respiró hondo, apoyó las manos sobre la mesa y comenzó. Durante años ustedes han peleado contra las cabezas visibles del narco. Los sicarios, los operadores, los lugartenientes. Pero yo vi otra cara. Vi a los que se sientan en oficinas de mármol y dictan órdenes en voz baja, con traje y corbata. Políticos, empresarios, hasta militares en activo. Yo liberé a narcotraficantes, sí, pero no lo hice por dinero, lo hice porque era la única forma de mantener viva a mi fuente y porque necesitaba evidencias que nadie más se atrevía a buscar. Calderón apretó los puños detrás del cristal. El fiscal Alarcón golpeó la mesa de observación. Esto es un teatro, está tratando de limpiarse inventando fantasmas. Pero Harfuch levantó la mano pidiendo silencio. Había aprendido a leer la mirada de un culpable. Y lo que veía en Mendoza no era mentira simple, era algo mucho más peligroso. La jueza continuó. Ese nombre que encontraron, Leo Soto, es un chico de 16 años, un huérfano que se infiltró en el cártel con una memoria prodigiosa. Grabó conversaciones, memorizó rutas, documentos, hasta rostros de políticos que usted ve en televisión todos los días. Yo lo protegí, lo oculté en casas seguras, lo ayudé a sobrevivir. Y cada vez que liberaba a un criminal, era para distraer al cártel de que Leo los estaba pudriendo desde adentro. El silencio en la sala se volvió insoportable. Calderón murmuró, ¿está loca o está diciendo la verdad más cabrona que hemos escuchado en años? Entonces vino el golpe final. Comandante, si usted sigue este caso, va a descubrir que el cártel no solo infiltra jueces o policías, infiltra ministerios, secretarías, hasta oficinas presidenciales. ¿De verdad cree que este país aguanta saberlo? Las palabras flotaron como dinamita sin detonar. Y en ese momento, Harfuch supo que la historia no era sobre una jueza corrupta, era sobre un estado entero contaminado hasta los huesos. Mientras el interrogatorio avanzaba, afuera se vivía un infierno mediático. Los noticieros transmitían en cadena nacional las imágenes del arresto. En plazas públicas, bares y restaurantes, la gente veía a la jueza esposada en pantallas gigantes. En redes sociales, los hashtags Jueza Corrupta, Operación Mano Limpia y Harfuch vs Narcoestado se disputaban el primer lugar. Cada palabra que había gritado la jueza en el estacionamiento era repetida y analizada. Yo no soy el problema está arriba. Los partidos políticos reaccionaron en cuestión de horas. Senadores opositores exigían explicaciones inmediatas, mientras en Palacio Nacional la incomodidad era evidente. Un asesor presidencial filtró a un periodista de confianza. Esto no estaba en el guión. El arresto de una jueza federal en vivo es un terremoto institucional. Y si tiene pruebas contra un senador en funciones, será un cataclismo. Mientras tanto, el maletín seguía arrojando sorpresas.
En la carpeta con el nombre Castillo apareció una fotografía que heló la sangre en el equipo de Harfuch. El senador Castillo, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, reunido en un rancho de Tamaulipas con un líder del cártel. El documento estaba fechado apenas 3 meses atrás. Esto nos va a estallar en la cara, comandante. No estamos hablando de narcos, estamos hablando del pinche Senado. Harfuch permaneció callado. Sabía que si esa información salía sin control, las consecuencias serían impredecibles. Pero también entendía que ocultarla sería convertirse en cómplice del mismo sistema que juraba combatir. En la celda, Mendoza Soria parecía anticipar el dilema. Desde la cama metálica murmuró a los guardias, lo justo para que llegara a oídos de todos. No me arrepiento de nada. Lo que oculto en esos sobres puede derrumbar a medio país. Y créanme, no soy la única jueza jugando este doble juego. La declaración se filtró casi de inmediato a la prensa, y con ella, la historia dejó de ser solo un arresto. Se convirtió en una pregunta que nadie quería contestar. ¿Cuántos jueces más estaban pactando en las sombras? Los forenses no habían terminado de revisar el maletín de la jueza Mendoza Soria cuando encontraron lo que parecía un compartimento secreto. Un doble fondo perfectamente sellado con resina industrial. Al romperlo, apareció una pequeña caja metálica con las siglas LS grabadas en relieve. Dentro había una memoria USB encriptada y un sobre amarillento con fotografías impresas. El aire se volvió denso en la sala de evidencias cuando Harfuch y Calderón examinaron el contenido. Las fotos mostraban reuniones en ranchos privados de Tamaulipas y Nuevo León. No eran sicarios comunes. En las imágenes aparecían hombros de traje, con insignias de gobierno, sonriendo junto a capos conocidos. En una de las fotos más impactantes, el senador Castillo estrechaba la mano del lugarteniente de un cártel, mientras al fondo se veía una bandera mexicana ondeando. «Esto es dinamita, comandante», murmuró Calderón. «Esto es la guerra», corrigió Harfuch con el ceño fruncido. La jueza, al ser confrontada con las imágenes, soltó una carcajada amarga. «¿Lo ve? Yo no invento nada. Llevan años infiltrando al sistema. ¿De verdad cree que los sicarios mandan? No, los que mandan llevan corbata y curul en el Senado». El fiscal Alarcón estaba al borde del colapso. «Esto no puede salir a la prensa. Si estos documentos se hacen públicos, el país arde en 24 horas». Pero Harfuch no estaba dispuesto a negociar con la censura. La pregunta no es si se filtra, la pregunta es cuándo y cómo. Y vamos a asegurarnos de que no puedan enterrarlo. El USB encriptado contenía carpetas con nombres en clave: Jaguar, León Dormido, Castillo. Cada carpeta estaba protegida por contraseñas que tardarían horas en romperse. Pero el simple hecho de que estuvieran en el maletín de la jueza confirmaba que se trataba de algo mucho más grande que liberaciones judiciales. Mendoza bajó la voz y lanzó un dardo directo. Lo que aún no entienden es que todo esto gira en torno a Leo Soto. Él es la pieza clave. Lo que tiene ese chico podría derrumbar no solo al cártel, sino al mismísimo gobierno que ustedes creen estar defendiendo. En un cuarto aparte, el equipo de ciberinteligencia logró descifrar el primer archivo del USB. Era un video de baja calidad grabado con una cámara oculta en lo que parecía un almacén. En la grabación se veía un adolescente de complexión delgada, con gorra y chamarra grande. Miraba directo a la cámara con voz temblorosa pero decidida. Si estás viendo esto, significa que no sé cuánto tiempo más voy a durar. Mi nombre es Leo Soto, y lo que tengo aquí demuestra que el cartel y el Estado son lo mismo. Políticos, jueces, militares, todos. Yo vi las reuniones, yo escuché sus órdenes y sé quién dio la orden de la masacre de San Fernando. El silencio tras la reproducción del video fue brutal. Calderón se persignó. El fiscal Alarcón murmuró un insulto, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababan de ver. Harfuch apretó los dientes. Había visto mucho en su carrera, pero jamás un testimonio tan crudo y explosivo. La jueza Mendoza sonrió con una calma inquietante. Ahora entienden por qué liberaba a esos narcos. Era parte de la cobertura. Si el cártel pensaba que yo seguía sus reglas, nunca sospecharían de Leo. Pero algo salió mal. Alguien filtró información y él desapareció. En ese instante, uno de los técnicos entró agitado a la sala. «Comandante, encontramos algo más en la USB. Un archivo llamado Castillo-Última». El archivo era un audio, apenas 5 minutos, pero suficiente para incendiar al país.
En la grabación se escuchaba la voz inconfundible del senador Castillo hablando con un hombre identificado como el Tatuado Cervantes, sicario del cártel. Mantengan al chico con vida. Quiero todo lo que sabe. Si lo matan, perdemos la palanca con la jueza. Ella es más útil viva que muerta. El impacto fue inmediato. El presidente del Senado aparecía directamente vinculado con el secuestro y la tortura de un menor de edad informante del cártel. El fiscal Alarcón se derrumbó en su silla. Esto no puede ser real. Harfuch no dudó. Es real y es suficiente para iniciar un terremoto político. Pero lo más importante no es Castillo, es encontrar a Leo, porque si está vivo, es la única pieza que puede contar la historia completa. La jueza cerró los ojos, casi resignada. Ya es tarde. El cártel nunca deja cabos sueltos. Si Leo sigue respirando, no será por mucho tiempo. Pero Harfuch la miró con esa dureza que lo había acompañado en cada operativo de su vida. Si está vivo, lo vamos a sacar, y si está muerto, vamos a usar su testimonio para arrastrar a todos los que lo querían silenciar, se lo prometo. En ese momento, México ya no estaba al borde de un escándalo, estaba frente al inicio de una guerra, donde las máscaras comenzarían a caer, una por una. La madrugada caía espesa sobre los llanos de Puebla. El aire olía a tierra húmeda y a pólvora reciente, como si el suelo mismo guardara memorias de ejecuciones pasadas. Desde la colina, Omar García Harfuch observaba a través de binoculares térmicos la silueta de la finca El Paraíso. A simple vista, parecía un rancho agrícola cualquiera, establos, silos, un par de casas de campo pintadas de blanco. Pero la disposición del terreno, el muro perimetral de 3 metros coronado con alambre de púas y las patrullas que cruzaban rítmicamente los caminos internos decían otra cosa. Era una fortaleza camuflada. No es un rancho, murmuró Harfuch con la mandíbula apretada. Es una maldita cárcel privada. A su lado, Sergio Calderón repasaba el mapa táctico sobre el capó de una camioneta sin placas. Habían señalado las rutas de entrada, los puntos ciegos y las torres de vigilancia. Cada detalle había sido corroborado con imágenes satelitales obtenidas apenas unas horas antes. No había margen para errores. El sótano está en la estructura norte, según la jueza, dijo Calderón, señalando con el dedo. Si Leo sigue vivo, lo tienen ahí. El silencio fue interrumpido por el zumbido breve de los drones que Corina Beltrán, experta en inteligencia electrónica, desplegaba desde la parte trasera de una furgoneta. En las pantallas, las cámaras infrarrojas revelaban figuras armadas que recorrían los patios con confianza. Demasiado confiados. 20, quizá 22 hombres en superficie, informó Beltrán, con voz seca. Pero no descarten otros 10 bajo tierra, y todos pesadamente armados. El equipo de intervención se movía como sombras entre los arbustos, equipados con chalecos ligeros, armas cortas y silenciadores. Ningún uniforme oficial, ningún distintivo que los delatara como fuerza del Estado. Era un grupo reducido, seleccionado personalmente por Harfuch entre los pocos en quienes aún confiaba. Si algo sale mal, les había dicho antes de partir, ni el gobierno ni las instituciones van a reconocerlos. Esto es por México, pero nadie allá arriba va a cubrirnos. El operativo comenzó aprovechando el cambio de guardia en el muro principal. 2 hombres fueron neutralizados en segundos con dardos tranquilizantes, arrastrados al monte sin que nadie notara su ausencia. Cada metro era ganado con paciencia quirúrgica. La adrenalina corría como fuego en las venas, pero el silencio era absoluto. La primera brecha se abrió en un segmento oculto de la barda perimetral identificado días antes en las imágenes aéreas. Desde ahí, el equipo se deslizó al interior del rancho. El suelo de grava crujía bajo sus botas, pero los perros guardianes habían sido previamente distraídos con carne impregnada de sedantes. Nada quedaba al azar. En la estructura norte, lo que a simple vista parecía un almacén de semillas se revelaba distinto bajo la luz nocturna. Ventanas blindadas, puertas de acero y un generador eléctrico independiente. Calderón hizo una seña y 2 hombres se acercaron con herramientas hidráulicas. El crujido metálico de la cerradura al ceder sonó como un trueno en la noche silenciosa. Dentro, la escena era aún más inquietante. El sótano se escondía bajo una trampilla metálica cubierta por alfombras. El aire que escapó de las escaleras era pesado, cargado de humedad y ese inconfundible olor metálico de sangre seca mezclado con desinfectante industrial. «Aquí lo tienen», susurró Beltrán, cubriéndose la boca. El descenso fue tenso, cada paso en espiral resonaba como un tambor de guerra. Las paredes de concreto se estrechaban mientras bajaban, hasta abrirse en un pasillo iluminado por focos amarillentos.
En las paredes colgaban ganchos oxidados, cadenas, restos de vendas ensangrentadas. Todo gritaba tortura. El primer enfrentamiento fue breve. 3 hombres armados salieron de una habitación lateral, sorprendidos por la irrupción. El eco de los silenciadores retumbó seco, metálico. 2 cayeron al instante. El tercero intentó huir, pero Calderón lo detuvo con un disparo certero en la pierna. «Dime dónde está el muchacho», le gruñó, presionando la herida con su bota. El sicario solo alcanzó a escupir sangre y maldiciones antes de ser dejado inconsciente. Al fondo del pasillo, una puerta blindada resistía. El especialista en cerraduras electrónicas trabajaba bajo la presión de los latidos en los oídos del equipo. Cada segundo era una eternidad. Finalmente, un clic liberó el mecanismo. Lo que encontraron adentro les heló la sangre. Era una sala de interrogatorios improvisada, lámparas colgando, cables eléctricos tirados en el suelo, una mesa metálica con instrumentos médicos reutilizados como herramientas de tortura. Y en la esquina, apenas visible bajo la luz mortecina, una figura humana inmóvil sobre una plancha. ¡Es él!, gritó Beltrán. El doctor Báez corrió hacia el cuerpo. Un adolescente, demacrado, con el rostro amoratado y múltiples heridas, apenas respiraba. «Tiene pulso, todavía está vivo», anunció con voz urgente. Era Leo Soto. El silencio en la sala se rompió de golpe. Nadie dijo nada, pero todos sintieron lo mismo. Un alivio amargo, como un milagro arrancado de las garras del infierno. Sin perder tiempo, comenzaron la evacuación. Mientras lo cargaban, Harfuch inspeccionó otra habitación adyacente. Allí, archivadores metálicos estaban repletos de carpetas, transcripciones, fotografías, listas de nombres. Un verdadero archivo negro de las operaciones del cartel. Y en una esquina, tapada con una lona, una fosa recién excavada. El hueco tenía las dimensiones exactas para un cuerpo humano. Un mensaje brutal. Leo ya tenía su tumba lista. Harfuch apretó los dientes. «No hoy, malditos, no hoy». El operativo se replegó como sombras, sacando a Leo y cargando con todo lo que pudieron de la evidencia. La finca El Paraíso ardía a lo lejos. Cargas incendiarias habían sido colocadas para borrar cualquier rastro de la prisión clandestina. Pero la batalla no había terminado. Afuera, en el horizonte, las luces de 3 camionetas avanzaban a toda velocidad hacia la finca. Refuerzos del cartel. La radio interna del equipo crepitó. «Comandante, tenemos compañía». Harfuch levantó el puño deteniendo al convoy. La noche apenas comenzaba. El motor del convoy rugía contra la noche. La tierra seca se levantaba como una cortina que tragaba luces y siluetas. Detrás quedaba El Paraíso, ese rancho de postal convertido en crematorio de secretos. Adelante, un camino angosto de brecha, bordeado por magueyes y sombras que parecían moverse solas. En la caja de la primera camioneta, el doctor Báez sujetaba el suero con una mano y con la otra apretaba la herida suturada de Leo Soto, que respiraba a tirones. «Si se nos va de presión, lo perdemos», masculló, sin levantar la vista. «Necesito 10 minutos sin sustos». ¿10 minutos? En Sinaloa eso es un corrido, en Puebla una eternidad. Para Harfuch un lujo que la muerte no acostumbra a conceder. Por el espejo retrovisor vio el fulgor de faros acercándose como dientes. 3 camionetas negras, vidrio oculto, parrillas reforzadas. El enemigo ya sabía. Si dejaban vivo a ese morro, perdían la guerra. La del relato, la de los juzgados, la del dinero. «Contacto a la retaguardia», anunció Corina Beltrán, recargando una Glock que llevaba como si fuera extensión de su mano. «Vienen con radio abierto. Están confiados». «Que hablen», respondió Harfuch, girando el volante con un gesto seco. «Vamos a enseñarles a escuchar». El camino se estrechó y el convoy se partió en 2. Plan torniquete. Una camioneta carnada se dejó alcanzar y encendió las luces altas. La segunda, con Leo, apagó faros y se desvió por un sendero que apenas existía en el mapa. Los sicarios, hambrientos de trofeo, se fueron con el brillo, no con la sombra. Muerde el anzuelo, perro. La persecución estalló con el sonido seco de los primeros disparos. Nada de ráfagas largas, tiros controlados, fríos, cirujanos. La carnada mordió el freno en una curva ciega y lanzó cadenas erizadas al asfalto rural. Las llantas delanteras de la primera camioneta enemiga explotaron con un chillido de metal y goma. La segunda quiso maniobrar y se fue al terraplén. La tercera dudó un parpadeo, lo suficiente para que Calderón metiera la unidad lateral y le cerrara la salida.
Se acabó la fiesta, escupió. El intercambio fue brutal y breve. Silenciadores contra AK viejas que escupían fuego como dragones asmáticos. 2 sicarios cayeron antes de decidir dónde cubrirse. El tercero tiró el arma y levantó las manos, temblando, con un tatuaje de serpiente en el cuello. No era el tatuado Cervantes, pero servía para recados. ¿Dónde está tu jefe?, preguntó Harfuch, apuntándole al centro del pecho. Ustedes creen que ganaron. El tipo sonrió con dientes manchados. Hoy rescataron a un muerto. Mañana lo volvemos a enterrar. Silencio, nada de discursos. Calderón le dio un culatazo justo en la quijada y lo subieron a la batea. El camino volvió a abrirse y la radio crujió con la voz de Corina. La sombra llegó a la bifurcación. El paquete sigue vivo. Repite, Leo está vivo. Harfuch no sonrió. No era noche para eso. Solo apretó el acelerador. Por primera vez en días, la palabra destino tenía sentido. 3 horas después, en un hospital privado limpio, pactado a último minuto, plantel reducido, personal auditado, teléfonos dentro de bolsas de Faraday, el doctor Báez empujó la camilla hacia un quirófano improvisado. No había sirenas, no había prensa, no había ministros. Había un morro que había mirado al monstruo de frente y regresaba desangrado, pero respirando. Omar, le susurró Corina. Llegó un audio extraño a la bandeja ciega. Voz enmascarada. Dice que Castillo convocó una conferencia a primera hora, que va a desmentir montajes. Que desmienta su sombra, respondió Harfuch. Nosotros vamos por la luz y por el morro. La puerta del quirófano se cerró como un juramento. Afuera, el mundo ya se incendiaba sin ayuda. Parte 14. La guerra del relato. A las 7 a.m., el Senado amaneció con vallas y cámaras. El senador Castillo, traje oscuro, corbata patriótica de catálogo y mandíbula apretada, tomó el podio con ese tono que los políticos usan para negar que la lluvia moja. Rechazo categóricamente cualquier vínculo con organizaciones criminales. El supuesto audio es una manipulación burda. El periodista más colmilludo de la fuente le interrumpió con una sonrisa de tiburón. Jaja, senador, ¿nos puede explicar por qué su voz menciona a un chico que debe mantenerse con vida? ¿Quién es ese chico? ¿Qué sabe ese chico? Castillo pestañeó 3 veces, como si la pregunta viniera con ácido. Luego recuperó la máscara. No comentaré filtraciones ilegales. Demasiado tarde. En redes, el hashtag ¿Quién es el chico? Trepaba como fuego en gasolina. Hilos, mapas, memes, todo en minutos. La mitad del país quería saber si había un menor secuestrado por orden política. La otra mitad quería ver cabezas rodar sin importar en qué mesa caían. Mientras tanto, en la sala segura montada por Corina, el equipo abría a navaja el universo digital del USB de LS. Los nombres brotaban como larvas. Contratos, obra pública, clínicas fantasma, campañas financiadas con efectivo sucio, jueces amigos, comisionados cómodos, directores de paraestatales con vida de película. Y, como si no bastara, registros de donaciones trianguladas hacia fundaciones culturales que, oh milagro, pagaban consultorías a empresas de la familia Castillo. Esto no es un caso, dijo Calderón, con ojeras de trinchera. Es una topografía de la pudrición. El celular de Inés Guerrero vibró sin parar. Filtraciones en cascada desde despachos que olían a miedo. Con cada nombre que salía, otro digno pedía tiempo para aclarar. En Palacio, alguien exigió prudencia institucional. Traducción, que no truene el país en cadena nacional. Harfuch no mordió el anzuelo. Llamó al fiscal Alarcón y habló sin decorado. Tengo a Leo, vivo. Tengo evidencia que ningún juez honesto podría desechar. Y tengo los nombres que usted nunca quiso ver. ¿Seguimos o se baja aquí? El fiscal tragó saliva al otro lado. No era cobarde, era un tipo que había aprendido a sobrevivir a la intemperie política. Sigo, dijo al fin, pero si tocamos al Senado sin blindaje, nos incendian a todos. Necesito un juez de control fuera del circuito usual. Y escoltas que no sepan leer. Los míos, dijo Harfuch. Los míos no leen, muerden. A media mañana, Leo salió de quirófano. Entubado, pendado, con la piel tiznada de moretones, pero con esa terquedad que solo tienen los que han visto el abismo. Y decidieron escupirle. La fiebre lo peleaba a rachas, y entre delirios soltó un nombre con la voz hecha polvo. Denise Aguilar.
Corina y Calderón se miraron como si alguien hubiera pateado la mesa. Denise Aguilar, asistente de la jueza Mendoza Soria. La sombra doméstica, la trampa en la sala. Consíguenme su última geolocalización. Hoy, ya. La jueza, custodiada en una celda con luz blanca y frío de hospital, recibió la noticia con un temblor que no pudo controlar. Denise era su leal, su voz, su arranque de café y el abrigo al final del día. También, sin saberlo, la grieta por donde se les coló la muerte. «Yo la traje a esto», murmuró Mendoza, con ojos rojos. «Yo la metí al fuego». «No se equivoque», contestó Harfuch. «Este fuego lo encendieron otros. Usted solo movió aire». La declaración formal comenzó a la 1:03 p.m. No hubo pactos, hubo contexto. La jueza admitió liberar piezas menores para proteger la operación que ascendía hasta Castillo. Entregó claves, fechas, escritorios, rutas. Se hundió y señaló a los que habían aprendido a flotar con cadáveres ajenos. Afuera, en el Senado, Castillo suspendía preguntas y se metía por la puerta chica con 3 escoltas. Reunión privada, dijeron. En Twitter, a eso le dicen tocar retirada. A las 5 p.m., con una orden limpia y firmada, arrancó el cateo de Denise. Departamento modesto, colonia de clase media, persianas bahartas. Dentro, 2 celulares con SIM desechables, una laptop con Tails mal borrado, 3 sobres con dinero en efectivo y un sobre manila con una flor seca pegada con cinta. Dentro del sobre, 2 llaves USB diminutas y un papel con 5 coordenadas y un dibujo torpe de un león. Corina sonrió sin humor. El chico dejó migajas y Denise las guardó como si fueran estampitas. Harfuch las tomó como quien aprieta un detonador. El rompecabezas de Leo no estaba perdido, solo había sido esparcido para que nadie pudiera jalar del hilo completo, hasta hoy. Parte 15. Epílogo con los dientes apretados. La noche regresó como un animal cansado. CDMX zumbaba con helicópteros, portadas digitales, paneles con analistas que hablaban como si hubieran estado ahí, en la sala 217, oliendo el sudor y el miedo. En la azotea del edificio donde habían montado el centro seguro, Harfuch encendió un café que sabía neumático, apoyado en la baranda como quien vigila su propia sombra. Bajo sus pies, la ciudad roncaba con ese ruido que tapa todo, alarmas, sirenas, promesas. Leo dormía en un cuarto blindado con un policía leyendo en voz baja junto a la puerta. Mendoza Soria esperaba la segunda ronda de declaraciones con la serenidad triste de quien ya se quemó a sí misma para alumbrar a otros. Castillo había desaparecido de las cámaras. Su cuenta oficial colgó un comunicado soso, como si la realidad aceptara comunicados. Calderón llegó con los ojos de quien ha visto demasiado. Ya lo sabes, 3 órdenes de aprehensión contra jueces federales, 2 secretarios con el teléfono quemándose y un gobernador llamando a pregunta inocente. ¿En qué los puedo apoyar?, respondió Harfuch, pero no sabrían a quién. Corina salió con una tableta en la mano. Coordenadas 1 y 2 vacías pero con rastro digital. Coordenada 3, un casillero de autobuses que abrió como flor. Adentro, un cuaderno forrado de plástico con transcripciones a mano de reuniones que daban náuseas, rutas, porcentajes, nombres de guerra y nombres de cuna. Coordenadas 4 y 5 por abrir al amanecer. No es la bala de plata, dijo, es la caja de balas. Silencio. La ciudad respiró hondo y por un instante pareció que el ruido bajaba. Luego volvió con el doble de fuerza. Así suenan los países cuando entra aire en un pulmón que creían muerto. Harfuch bajó la mirada hacia la calle. Una pareja reía junto a un carrito de esquites. Un señor regañaba a un perro por oler la llanta equivocada. Un camión recolector pasaba con música de cumbia derrotando al insomnio. La vida terca atravesando la guerra. Mañana amanecemos con cateos, dijo, y con funerales. Ojalá no de los nuestros. Calderón ya se iba cuando Inés Guerrero asomó la cabeza. Traía el gesto del que sabe que la pregunta es más filosa que cualquier respuesta. Y la jueza soltó, sin maquillaje de cortesía, ¿es villana o mártir? Harfuch tardó en contestar. Tal vez porque la Ciudad de México no perdona respuestas fáciles. Tal vez porque la justicia, cuando por fin aparece, lo hace descalza y cubierta de polvo. Es la mujer que prendió una fogata en un bosque de gasolina, dijo al fin. Nos toca que ese incendio sea limpieza y no ceniza. La periodista lo sostuvo un segundo con la mirada, como si buscara grietas.
Luego asintió, aceptando que a veces el thriller es también un espejo. Abajo, en el cuarto blindado, Leo abrió unos ojos medio segundo. Vio un techo blanco, una lámpara, la silueta de un uniformado, el recuerdo de una fosa que no fue suya. Quiso hablar, pero el cuerpo le dijo que todavía no. Cerró los ojos otra vez, pensando en un dibujo torpe de un león que había dejado en 5 lugares porque la verdad no debía morir toda junta. La USB, esa que había viajado en un maletín, en una sala de audiencias, en una boca que gritó, parpadeó una luz mínima al ser copiada por tercera vez. 3 copias, 3 ciudades, 3 manos que no se conocen. Así se hace cuando el enemigo no es solo uno. A lo lejos, un primer rayo de luz partió el cielo. La ciudad amanecía con resaca, pero de pie. Castillo no sabía aún que a esa hora un juez de control firmaba su orden de presentación. Mendoza Soria no sabía aún que su sentencia sería menos severa de lo que temía, más dura de lo que merecía. Harfuch sí sabía una cosa. Esto no termina con esposas ni con trending topics. Termina con audiencias, cajas fiscales, cateos, custodias y años de trabajo sucio, el que nadie aplaude en TikTok. Bebió el último trago de café que ahora sabía a victoria prestada. Miró la ciudad y habló para sí, o para quien fuera que escuchara cuando el ruido baja. El país no se arregla en una noche, pero esta noche torcimos la puerta del monstruo. Si vuelve a cerrarse, volveremos con más manos. Y si nos faltan manos, morderemos. El viento en la azotea hizo vibrar una lámina suelta, como una cuerda de bajo en una canción que todavía no termina. Informe Harfuch no cerró como noticiero, cerró como lo que siempre fue, un aviso. El chico vive, la red sangra, y el pendrive, ese maldito pendrive, dejó la pregunta más peligrosa. Si no confiamos en arriba, ¿quién sostiene el techo cuando empiece a caer?